personalidad del Espíritu Santo. Antes de poder comprender correctamente la obra del Espíritu Santo, es necesario, ante todo, conocer al propio Espíritu. Una fuente frecuente de error y fanatismo en cuanto a la obra del Espíritu Santo es intentar estudiar y entender su obra sin antes llegar a conocerlo como una persona. Es de la mayor importancia, desde el punto de vista de la adoración, que determinemos si el Espíritu Santo es una persona divina, digna de recibir nuestra adoración, nuestra fe, nuestro amor y nuestra entrega total a Él, o si es simplemente una influencia que emana de Dios, o un poder o una iluminación que Dios nos imparte. Si el Espíritu Santo es una persona, y una persona divina, y no lo conocemos como tal, entonces estamos robando a un ser divino la adoración, la fe, el amor y la entrega que le son debidos. También es de la mayor importancia, desde el punto de vista práctico, que decidamos si el Espíritu Santo es simplemente algún poder misterioso y maravilloso que, en nuestra debilidad e ignorancia, debemos obtener de alguna manera para usarlo, o si el Espíritu Santo es una persona real, infinitamente santa, infinitamente sabia, infinitamente poderosa e infinitamente tierna, que debe tomarnos y usarnos a nosotros. La primera concepción es completamente pagana, no muy diferente de la idea del adorador africano de fetiches, quien tiene un Dios al que usa. La segunda concepción es sublime y cristiana. Si pensamos en el Espíritu Santo, como muchos lo hacen, como meramente un poder o influencia, nuestro pensamiento constante será, ¿cómo puedo obtener más del Espíritu Santo? Pero si pensamos en Él, de la manera bíblica, como una persona divina, nuestro pensamiento será más bien, ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de mí? La concepción del Espíritu Santo como una influencia o poder divino que de alguna manera debemos obtener para usar, lleva a la autoexaltación y la autosuficiencia. Quien piensa así del Espíritu Santo y, al mismo tiempo, imagina que ha recibido al Espíritu Santo, casi inevitablemente estará lleno de orgullo espiritual y se pavoneará como si perteneciera a un orden superior de cristianos. Frecuentemente se oye a tales personas decir, yo soy un hombre del Espíritu Santo, o yo soy una mujer del Espíritu Santo. Pero si una vez comprendemos la idea de que el Espíritu Santo es una persona divina de infinita majestad, gloria, santidad y poder, que en una maravillosa condescendencia ha venido a nuestros corazones para hacer su morada en ellos, tomar posesión de nuestras vidas y usarlas, eso nos humillará hasta el polvo y nos mantendrá allí. No puedo pensar en ningún pensamiento más humillante ni más abrumador que la idea de que una persona de majestad y gloria divinas habita en mi corazón y está dispuesta a usarme, incluso a mí. Es de la mayor importancia, desde el punto de vista de la experiencia, que conozcamos al Espíritu Santo como una persona. Miles y decenas de miles de hombres y mujeres pueden testificar de la bendición que ha llegado a sus propias vidas al conocer al Espíritu Santo, no simplemente como una influencia graciosa, que, es cierto, emana de Dios, sino como una persona real, tan real como el mismo Jesucristo, un amigo siempre presente, lleno de amor y un ayudador poderoso, que no solo está siempre a su lado, sino que habita en su corazón cada día y cada hora, y que está dispuesto a encargarse de ellos en cada emergencia de la vida. Miles de ministros, obreros cristianos y cristianos en las esferas más humildes de la vida me han hablado o me han escrito sobre la transformación completa de su experiencia cristiana que les sobrevino cuando comprendieron, no solo de manera teológica, sino de manera experimental, que el Espíritu Santo era una persona y, en consecuencia, llegaron a conocerlo. Hay al menos 4 líneas distintas de prueba en la Biblia que muestran que el Espíritu Santo es una persona. 1. Todas las características distintivas de la personalidad se le atribuyen al Espíritu Santo en la Biblia. ¿Cuáles son las características distintivas o marcas de la personalidad? El conocimiento, el sentimiento o emoción y la voluntad. Cualquier entidad que piensa, siente y desea es una persona. Cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, algunos entienden que nos referimos a que el Espíritu Santo tiene manos, pies, ojos, oídos y boca, y así sucesivamente, pero estas no son características de la personalidad, sino de la corporeidad. Todas estas características o marcas de la personalidad se le atribuyen repetidamente al Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Leemos en 1 Corintios 2, 10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí se le atribuye conocimiento al Espíritu Santo. Se nos enseña claramente que el Espíritu Santo no es meramente una influencia que ilumina nuestras mentes para comprender la verdad, sino un ser que en sí mismo conoce la verdad. En 1 Corintios 12:11, leemos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Aquí se le atribuye voluntad al Espíritu, y se nos enseña que el Espíritu Santo no es un poder que obtenemos y usamos según nuestra voluntad, sino una persona de majestad soberana que nos usa de acuerdo con su voluntad. Esta distinción es de importancia fundamental para que podamos establecer una relación correcta con el Espíritu Santo. Es en este punto donde muchos buscadores sinceros de poder y eficiencia en el servicio se desvían. Están tratando de alcanzar y luchar por poseer algún poder misterioso y grandioso que puedan utilizar en su obra de acuerdo con su propia voluntad. Nunca obtendrán el poder que buscan hasta que lleguen a reconocer que no hay algún poder divino que puedan obtener y usar en su ceguera e ignorancia, sino que hay una persona infinitamente sabia, así como infinitamente poderosa, que está dispuesta a tomar posesión de ellos y usarlos según su perfecta voluntad. Cuando nos detenemos a pensar en ello, debemos regocijarnos de que no exista un poder divino que seres tan ignorantes como nosotros, tan propensos a errar, puedan poseer y utilizar. Qué terribles podrían ser los resultados si lo hubiera. Pero qué gozo santo debe llenar nuestros corazones cuando comprendemos que hay una persona divina, alguien que nunca yerra, que está dispuesto a tomar posesión de nosotros y darnos los dones que Él ve como los mejores, y usarnos de acuerdo con su sabia y amorosa voluntad. Leemos en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En este pasaje se le atribuye mente al Espíritu Santo. La palabra griega traducida como mente es una palabra comprensiva que incluye las ideas de pensamiento, sentimiento y propósito. Es la misma que se usa en Romanos 8:7, donde leemos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que en este pasaje se nos atribuyen al Espíritu Santo todas las marcas distintivas de la personalidad. Encontramos la personalidad del Espíritu Santo expresada de manera conmovedora y sugerente en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí se le atribuye amor al Espíritu Santo. El lector haría bien en detenerse y reflexionar sobre esas 5 palabras, el amor del Espíritu. A menudo meditamos sobre el amor de Dios el Padre. Es el tema de nuestro pensamiento diario y constante. A menudo meditamos sobre el amor de Jesucristo el Hijo. ¿Quién pensaría en llamarse cristiano sin pasar un día meditando en el amor de su Salvador? Pero, ¿cuántas veces hemos meditado en el amor del Espíritu? Cada día de nuestras vidas, si vivimos como cristianos debemos, nos arrodillamos en la presencia de Dios el Padre y levantamos la mirada hacia su rostro diciendo, te agradezco, Padre, por tu gran amor que te llevó a dar a tu Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por mí. Cada día de nuestras vidas también miramos hacia nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y decimos, tú, glorioso Señor y Salvador, Jesús, Hijo de Dios, te agradezco por tu gran amor que te llevó a no estimar ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y, dejando atrás toda la gloria del cielo, bajaste a la tierra con toda su vergüenza, y tomaste mis pecados sobre ti y moriste en mi lugar en la cruz del Calvario. Pero, ¿cuántas veces nos arrodillamos y decimos al Espíritu Santo, tú, eterno e infinito Espíritu de Dios, te agradezco por tu gran amor que te llevó a venir a este mundo de pecado y oscuridad y a buscarme y a seguirme tan pacientemente hasta que me llevaste a ver mi ruina total y mi necesidad de un Salvador y a revelarme a mi Señor y Salvador, Jesucristo, como el Salvador que necesitaba? Y sin embargo, debemos nuestra salvación tan verdaderamente al amor del Espíritu como al amor del Padre y al amor del Hijo. Si no hubiera sido por el amor de Dios el Padre, que miró mi ruina total y proveyó una expiación perfecta para mí en la muerte de su propio Hijo en la cruz del Calvario, hoy estaría en el infierno. Si no hubiera sido por el amor de Jesucristo, el eterno Verbo de Dios, que miró mi ruina total y, en obediencia al Padre, puso a un lado toda la gloria del cielo por toda la vergüenza de la tierra, y tomó mi lugar, el lugar de la maldición, en la cruz del Calvario y derramó su vida completamente por mí, hoy estaría en el infierno. Pero si no hubiera sido por el amor del Espíritu Santo, enviado por el Padre en respuesta a la oración del Hijo, Juan 14:16, quien lo llevó a buscarme en mi ceguera total y ruina, y a seguirme día tras día, semana tras semana y año tras año, cuando yo persistentemente hacía oídos sordos a sus súplicas, siguiéndome por caminos de pecado, donde debe haber sido una agonía para ese santo caminar, hasta que al fin escuché, y él abrió mis ojos para ver mi ruina total, y luego me reveló a Jesús como el Salvador que supliría todas mis necesidades, y luego me capacitó para recibir a este Jesús como mi propio Salvador. Si no hubiera sido por este amor paciente, sufrido, incansable e infinitamente tierno del Espíritu Santo, hoy estaría en el infierno. El Espíritu Santo no es meramente una influencia, un poder o una iluminación, sino que es una persona, tan real como Dios el Padre o Jesucristo su Hijo.
La personalidad del Espíritu Santo también se manifiesta en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, pues leemos en Nehemías 9:20, y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Aquí se atribuyen tanto la inteligencia como la bondad al Espíritu Santo. Hay quienes nos dicen que, si bien es cierto que la personalidad del Espíritu Santo se encuentra en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo. Pero ciertamente se encuentra en este pasaje. Como es natural, la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo no está tan plenamente desarrollada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero la doctrina está presente. Quizás no haya un pasaje en toda la Biblia en el que la personalidad del Espíritu Santo se manifieste de manera más tierna y conmovedora que en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí se le atribuye aflicción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una influencia ciega e impersonal o un poder que viene a nuestras vidas para iluminarlas, santificarlas y fortalecerlas. No, Él es mucho más que eso. Es una persona santa que viene a habitar en nuestros corazones, alguien que ve claramente cada acto que realizamos, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que entretenemos, incluso la fantasía más fugaz que permitimos que pase por nuestras mentes. Y si hay algo en acto, palabra o pensamiento que sea impuro, impío, egoísta, mezquino, pequeño o falso, este ser infinitamente santo se entristece profundamente por ello. No conozco ningún pensamiento que ayude más a alguien a llevar una vida santa y a caminar con reverencia en la presencia de este ser santo. ¿Cuántas veces un joven es detenido de ceder a las tentaciones que rodean la juventud por el pensamiento de que, si cede a la tentación que ahora lo asalta, su santa madre podría enterarse y estaría afligida más allá de lo imaginable? ¿Cuántas veces un joven ha tenido la mano en la puerta de algún lugar de pecado al que está a punto de entrar y el pensamiento ha venido a él, si entro ahí, mi madre podría enterarse y eso la mataría? Y ha dado la espalda a esa puerta y se ha marchado para llevar una vida pura, para no afligir a su madre. Pero hay uno que es más santo que cualquier madre, uno que es más sensible contra el pecado que la mujer más pura que haya caminado sobre esta tierra, y que nos ama como ninguna madre jamás ha amado. Y este ser habita en nuestros corazones, si realmente somos cristianos. Y Él ve cada acto que hacemos de día o bajo el amparo de la noche, oye cada palabra que pronunciamos en público o en privado, ve cada pensamiento que entretenemos, contempla cada fantasía e imaginación que permitimos que se aloje momentáneamente en nuestra mente, y si hay algo impuro, egoísta, mezquino, pequeño, cruel, duro, injusto o de alguna manera malvado en acto, palabra o pensamiento, Él se entristece por ello. Si permitimos que esas palabras, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, penetren en nuestros corazones y se conviertan en el lema de nuestras vidas, nos alejarán de muchos pecados. ¿Cuántas veces un pensamiento o fantasía ha llamado a la puerta de mi propia mente y estaba a punto de ser recibido? Cuando ha venido el pensamiento, el Espíritu Santo ve ese pensamiento y se entristecerá por ello, y ese pensamiento ha desaparecido. 2. A muchos actos que solo una persona puede realizar se les atribuye al Espíritu Santo. Si negamos la personalidad del Espíritu Santo, muchos pasajes de las Escrituras se vuelven sin sentido y absurdos. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Este pasaje nos presenta al Espíritu Santo, no solo como una iluminación por la cual somos capaces de captar las profundidades de Dios, sino como una persona que Él mismo escudriña las profundidades de Dios y luego nos revela los preciosos descubrimientos que ha hecho. Leemos en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí el Espíritu Santo se nos presenta no solo como una iluminación impersonal que llega a nuestra mente, sino como una persona que habla y, desde lo profundo de su propia sabiduría, susurra al oído de su siervo atento las preciosas verdades de Dios. En Gálatas 4:6 leemos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí el Espíritu Santo se representa clamando en el corazón del creyente individual. No es simplemente una influencia divina que produce en nuestros corazones la seguridad de nuestra filiación, sino alguien que clama en nuestros corazones, que da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ver también Romanos 8:16. Las Escrituras también representan al Espíritu Santo como alguien que ora. Leemos en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Es claro por este pasaje que el Espíritu Santo no es simplemente una influencia que nos mueve a orar, ni simplemente una iluminación que nos enseña a orar, sino una persona que Él mismo ora en y a través de nosotros. Leemos también en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí se presenta al Espíritu Santo como una persona que da su testimonio sobre Jesucristo, no solo como una iluminación que permite al creyente testificar de Cristo, sino como una persona que Él mismo da testimonio. Y en el siguiente versículo se dibuja una clara distinción entre el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio del creyente a quien Él ha dado su testimonio, porque leemos, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que hay dos testigos, el Espíritu Santo dando testimonio al creyente y el creyente dando testimonio al mundo. El Espíritu Santo también es mencionado como un maestro. Leemos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. De manera similar, leemos en Juan 16:12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el Antiguo Testamento, en Nehemías 9:20, también les diste tu buen espíritu para enseñarles. En todos estos pasajes, queda perfectamente claro que el Espíritu Santo no es una mera iluminación que nos permite comprender la verdad, sino una persona que viene a nosotros para enseñarnos día a día la verdad de Dios. Es privilegio del creyente más humilde en Jesucristo no solo tener su mente iluminada para comprender la verdad de Dios, sino también tener un Maestro divino que le enseñe diariamente la verdad que necesita conocer. Primera de Juan 2:20 al 27. El Espíritu Santo también es representado como el líder y guía de los hijos de Dios. Leemos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es solo una influencia que nos permite ver el camino que Dios quiere que sigamos, ni solamente un poder que nos da la fuerza para seguir ese camino, sino una persona que nos toma de la mano y nos guía con suavidad por las sendas que Dios quiere que caminemos. El Espíritu Santo también es representado como una persona que tiene autoridad para mandar a los hombres en su servicio a Jesucristo. Leemos sobre el apóstol Pablo y sus compañeros en Hechos 16:6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí es una persona quien dirige la conducta de Pablo y sus compañeros, y una persona cuya autoridad reconocen y a quien instantáneamente se someten. Aún más, el Espíritu Santo es representado como quien tiene la autoridad suprema en la Iglesia, quien llama a los hombres a trabajar y los designa para sus cargos. Leemos en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No puede haber duda para un buscador sincero de la verdad de que aquí se nos presenta una persona, y una persona de majestad y soberanía divina. De todos los pasajes citados aquí, es evidente que muchos actos que solo una persona puede realizar son atribuidos al Espíritu Santo. 3. Se le asigna al Espíritu Santo un oficio que solo puede ser asignado a una persona. Nuestro Salvador dice en Juan 14:16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuestro Señor había anunciado a los discípulos que estaba a punto de dejarlos. Un terrible sentimiento de desolación se apoderó de ellos. La tristeza llenó sus corazones, Juan 16:6, al contemplar su soledad y absoluta impotencia cuando Jesús los dejara solos. Para consolarlos, el Señor les dice que no estarán solos, que al irse él al Padre, rogaría al Padre y les daría otro Consolador para tomar su lugar durante su ausencia. ¿Es posible que Jesucristo haya usado tal lenguaje si el otro Consolador que venía a tomar su lugar fuera solo una influencia o poder impersonal? Aún más, es posible que Jesús haya dicho como lo hizo en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Si este Consolador que él iba a enviar fuera simplemente una influencia o poder impersonal,
No, una persona divina se iba, otra persona igualmente divina venía a tomar su lugar, y era conveniente para los discípulos que uno se fuera para representarlos ante el Padre, porque otro igualmente divino y suficiente venía a tomar su lugar. Esta promesa de nuestro Señor y Salvador sobre la venida del otro Consolador y su permanencia con nosotros es la mayor y mejor de todas para la dispensación presente. Esta es la promesa del Padre, Hechos 1:4, la promesa de las promesas. La retomaremos cuando lleguemos a estudiar los nombres del Espíritu Santo. 4. Se atribuye al Espíritu Santo un trato que solo puede atribuirse a una persona. Leemos en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo fue revelado y entristecido, Efesios 4:30. Solo una persona puede ser revelada, y solo una persona con autoridad. Solo una persona puede ser entristecida. No se puede entristecer una mera influencia o poder. En Hebreos 10:29 leemos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí se nos dice que al Espíritu Santo se le ha hecho afrenta. Solo hay un tipo de entidad en el universo que puede ser tratado con desprecio, o insultado, y es una persona. Es absurdo pensar en tratar con desprecio a una influencia, poder o cualquier tipo de ser que no sea una persona. Leemos nuevamente en Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí se representa al Espíritu Santo como alguien a quien se le puede mentir. No se puede mentir a nada que no sea una persona. En Mateo 12:31 y 32 leemos, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo es blasfemado. Es imposible blasfemar contra algo que no sea una persona. Si el Espíritu Santo no es una persona, ciertamente no podría ser un pecado más grave y decisivo blasfemarlo que blasfemar al Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo mismo. Aquí tenemos entonces 4 líneas distintivas y decisivas de prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Teóricamente, la mayoría de nosotros creemos esto, pero en nuestro pensamiento real de Él y en nuestra actitud práctica hacia Él lo tratamos como si de hecho fuera una persona. Al final de una conferencia sobre la personalidad del Espíritu Santo, en una conferencia bíblica hace algunos años, una persona que había sido miembro de una iglesia durante muchos años, miembro de una de las denominaciones más ortodoxas de nuestros tiempos modernos, me dijo, nunca había pensado en él antes como una persona. Sin duda, esta mujer cristiana había cantado muchas veces. Pero una cosa es cantar palabras, otra cosa muy diferente es darse cuenta del significado de lo que cantamos. Si esta mujer cristiana hubiera sido interrogada acerca de su doctrina, sin duda habría dicho que creía que hay 3 personas en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una confesión teológica es una cosa, y una realización práctica de la verdad que confesamos es otra cosa completamente diferente. Así que la pregunta es completamente necesaria, no importa cuán ortodoxo seas en tus declaraciones de credo, ¿consideras al Espíritu Santo como una persona tan real como Jesucristo, tan amorosa, sabia y fuerte, tan digna de tu confianza, amor y entrega como Jesucristo mismo? El Espíritu Santo vino a este mundo para ser para los discípulos de nuestro Señor, después de su partida, y para nosotros, lo que Jesucristo había sido para ellos durante los días de su compañía personal con ellos. Juan 14:16 y 17. ¿Es Él eso para ti? ¿Lo conoces? Cada semana en tu vida escuchas la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, 2 de Corintios 13:14. Pero mientras la escuchas, ¿comprendes su significado? ¿Conoces la comunión del Espíritu Santo? ¿La asociación con el Espíritu Santo? ¿La compañía del Espíritu Santo? ¿La amistad íntima y personal con el Espíritu Santo? Aquí yace todo el secreto de una vida cristiana real, una vida de libertad, gozo, poder y plenitud. Tener como amigo siempre presente, y ser consciente de que se tiene como amigo siempre presente, al Espíritu Santo, y rendir la vida en todas sus áreas completamente a su control, esto es la verdadera vida cristiana. La doctrina de la personalidad del Espíritu Santo es tan distintiva de la religión que Jesús enseñó como las doctrinas de la deidad y la expiación de Jesucristo mismo. Pero no basta con creer la doctrina, uno debe conocer al Espíritu Santo mismo.
Todo el propósito de este capítulo, Dios me ayude a decirlo con reverencia, es presentarte a mi amigo, el Espíritu Santo.